Espero que la pasen muy bien y vamos a iniciar el día de hoy con el repaso de lo que corresponde a lo de pedagogía actual. En las semanas anteriores tuvimos la oportunidad de trabajar principalmente dos conceptos de forma general. Cada uno de esos dos conceptos están formulados a partir de algunos aspectos que son relevantes. Ok, en primera instancia hablamos de la renovación de la pedagogía a través de la historia y que de esa renovación o ese cambio constante de la pedagogía es en respuesta a un contexto y a una realidad social y cultural, política y económica que se dé según la época. Que el papel del docente y del alumno cambió y que actualmente en la nueva pedagogía las tecnologías de la información y la comunicación ocupan un papel fundamental dentro del sistema o dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Que esa inserción o utilización de las tecnologías de la información nos lleva a una globalización de la pedagogía, que implica actuar bajo estándares generales, eso aunque no todos podamos avanzar al mismo ritmo. Que esa globalización puede ser muy buena, pero que tiene un costo. Por ejemplo, se debe cumplir con el interés de grandes corporaciones multinacionales. Se debe adoptar nuevas ideas, aunque perdamos identidad personal o cultural. Que un docente está obligado necesariamente a aumentar su capacitación para poder cumplir y responder a las exigencias del método globalizado. Y que consecuentemente, sumando lo anterior, hay un aumento en la brecha en todos los campos de la sociedad. Eso fue lo que vimos en primera instancia. Entonces, repito, 4 elementos fundamentales. El cambio de la pedagogía, el uso de las TIC, la globalización y las causas o efectos de esa globalización. La semana anterior vimos, en segunda instancia, que la pedagogía hoy está inmersa en un sistema moderno denominado por competencias y habilidades, que busca desarrollar destrezas para que el individuo adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Todos ellos que den respuesta a una oferta laboral que exige y que requiere técnicos. Consecuentemente, que está cumpliendo con el interés que dijimos anteriormente de esas grandes corporaciones multinacionales. Que esos técnicos deben estar preparados para el uso, consecuentemente, en mayor grado de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso, aunque no todos tengamos acceso directo a esos medios. Que la finalidad de la pedagogía cambió, porque ya no es solo enseñar, sino que debe prepararnos para ser útiles. Que el aprendizaje adquirido no solamente nos produzca conocimiento, sino que nos dé la forma en que nosotros
podamos interactuar en respuesta a esa labor técnica que requieren las corporaciones internacionales. Lo importante es que nosotros, desde el papel de pedagogos, debemos velar porque está bien ser útil, pero no permitamos ser utilizados. Entonces, en resumen, la segunda parte se refiere al modelo de competencias y habilidades a que se requieren y se preparan personas técnicas capaces de manejar las tecnologías en favor de ser útiles ante una demanda y una oferta de servicios que responde a intereses globalizados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Eso fue temas de semanas anteriores. Hasta este momento, cualquier consulta, con mucho gusto. Ok, la tercera parte, Yo que es la que... tengo una. Dígame. Es que yo voy un poco más lenta. A la hora de capacitar al docente, digámosle, ¿quién se carga de brindar las capacitaciones o quién le dice a uno, digamos, tiene que capacitarse en tal cosa? O sea, le dan un seguimiento, no sé, de materias que se debe llevar en proceso para la enseñanza o cómo sería. Hola, ¿me escuchan? Sí, al profe se le fue la luz. Sí, A ver, para que vea que no solo al alumno le pasa. Sí. Ahí está escribiendo, seguro. No sé, le va a dar alguna instrucción. Saludos, profe.
El micrófono. Hola, hola.
Hola de nuevo, ya estamos todos. Bueno, sí, ya de nuevo por acá. Gente, espero que hayan aprovechado el tiempo del receso que les di. Ok, vamos a ver quién más se nos ha integrado mientras tanto. Jennifer, ¿cómo le va? Hola, profe, pero Hola. yo estoy desde las 8. Sí, sí, correcto. Pero cuando yo la llamé, originalmente no había estado. Ah, es que Pero entré tranquila, como momentos tarde. tranquila. Igual Celeste, buenas, ¿cómo le va? Buenos días, ¿Cómo ¿cómo está? usted? ¿Todo pura Bien, vida? Ok, me alegro. Vamos a ver si por acá estás. No, si Eugene no ha entrado y Aileen me puso que no puede estar. Ok, gente. Entonces, terminé la primera y la segunda parte. ¿Alguna pregunta? En eso quedamos. ¿Algún detalle, alguna observación o comentario que tengan al respecto? Con mucho gusto. Alguien me iba a decir algo en el momento que se cortó. ¿No? Yo, Ginette. Ok, Ginette, por favor, dígame. Bueno, ya se me olvidó cómo había formulado la pregunta, ¿verdad? Pero era, digámosle, como a un docente, ¿quién le indica y cómo le digo? ¿Quién le indica al docente que debe capacitarse y cómo le digo? Por ejemplo, ¿qué es lo que debe hacer? Digamos, si a ellos les dan un protocolo de estudio, digamos, ¿qué es lo que se debe enseñar Ujú, durante el cuarto año, quinto año, no sé? ujú. Ay, se me olvidó, la Sí, verdad. sí, Ginette, comprendo. Existe toda una política que se establece el Ministerio de Educación Pública. Ujú. Hay una malla curricular, ahí hay una legislación, de acuerdo a lo que vimos la semana anterior, que establece y que pone las pautas a seguir, indistintamente que sea público o privado. ¿Ok? El público, el privado tiene que cumplir mínimo con lo público, no puede ser menos. En teoría, el privado va a ofrecer más en su currículum como pluses a los padres de familia para que vayan por esa oferta, ¿verdad? Pero mínimo los dos, cualquiera, público o privado, cumple con un estándar. ¿Quién lo define? El Ministerio de Educación Pública. ¿A través de qué? A través de normas o convenios internacionales. Ujú. Según lo que estamos viendo anteriormente, ¿verdad? Debemos cumplir con una expectativa. ¿De acuerdo, Ginette? Ahora, ¿quién le dice al profesor que tiene que capacitarse? De la misma necesidad cuando usted llega y le dicen, ok, dentro del currículum o dentro del programa de noveno año, usted tiene que cumplir con esto en el área que sea, académica o especial. Entonces, de acuerdo a sus conocimientos, usted verá si está con el aprendizaje necesario para poder ir a dar esa clase. Caso contrario, pues tendrá que este, capacitarse. Tendrá que irse formando constantemente. Y muchísimo más si respondemos al último año, ¿verdad? En donde yo les hacía la semana pasada el comentario. Muchos profesores con costo usaban el teléfono para hacer llamadas y de un pronto a otro se dieron cuenta de que el teléfono tenía muchísimas más herramientas y otros usaban la computadora solamente para un Word y a veces para un PowerPoint, pero de un pronto a otros se dieron en la necesidad de convertir su computadora en el aula para poder dar sus clases. ¿Y de qué forma? De eso, capacitándose. Ajá. Y en muchos casos a partir de prueba y error, lamentablemente. Pero, al fin y al cabo, yo creo que sacamos la tarea. Y cuando digo sacamos, estoy hablando de todos los elementos que se involucran en la educación. Elementos: profesor, alumno, institución, autoridades de la institución
padres de familia y el mismo sistema costarricense. Ok. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, con mucho gusto. Si no, continuamos con la presentación. Profe, yo no Sí. tengo comentario, pero es que me acaba de decir el compañero Antonio Vindas que se le acaba de ir el internet. Entonces, que en el momento que pueda, él vuelve a integrarse. Bien, gracias, Laura. Muy amable. Ok, gente. Entonces continuamos. La tercera parte que corresponde al día de hoy se refiere específicamente a la pedagogía en América Latina. Vamos a ver. Les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Bien. Aquí tenemos que tener en cuenta que, de modo general, hay que reconocer que en toda América Latina se ha implementado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la pedagogía. Sin embargo, también tenemos que aceptar que hay un rezago, y ese rezago es por problemas políticos, económicos, sociales y culturales de cada país, ¿verdad? No podemos meternos a todos en el mismo nivel, ya que reconocemos pues que por estas situaciones que dije anteriormente se dan diferencias entre los países. Pero en forma general, todos han implementado el uso de las tecnologías. Que siempre, en cualquier lugar, va a haber un grupo de docentes que van a promover lo tradicional. Hay gente más escéptica y gente que prefiere quedarse con un método más antiguo. Pero en muchos casos, eso no es simplemente o no obedece simplemente a que no quieran cambiar. En muchos casos obedece a que no tienen los medios tecnológicos para poder dar ese salto, para poder dar ese cambio. Y obviamente existen políticas propias de los gobiernos que les impiden hacer inversión o que deciden no hacer inversión en la educación, que prefieren hacer esas inversiones en otras áreas, como las militares, por ejemplo, ¿verdad? U otras. Eso en detrimento de la pedagogía. Aparte de ello, si bien hay países latinos que tratan de imitar el ejemplo de primer mundo, cuando hablo de primer mundo hablo de países desarrollados, hay falacias, es decir, hay cosas que faltan definitivamente. Como dije anteriormente, aspectos políticos, económicos, sociales, la poca formación del docente, la falta de un mayor apoyo de parte de los gobiernos. Y definitivamente falta fortalecer una estrategia conjunta de mutua ayuda que unifique y que permita mejorar los sistemas educativos en nuestra región. Cuando hablamos de que tratan de imitar el ejemplo del primer mundo, vamos a ver que existe definitivamente el mejor ejemplo, la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? En donde veremos que existen verdaderos programas de cooperación en favor del sector educación. Pero para ello debe existir necesariamente una disposición. Y para existir esa disposición, nuestras jefaturas, nuestros gobernantes deben poner abajo intereses y en muchos casos intereses propios. Dejarse ayudar y ante todo cooperar. Se necesita establecer y fortalecer relaciones con otros países.
Se necesita intercambiar las buenas experiencias, ofrecer mecanismos en favor de una mejor profesionalización de los docentes, hacer inversión en tecnología de punta en favor de la educación. Y no me voy a cansar de repetir, poner abajo intereses que entorpecen la cooperación efectiva y el crecimiento del proceso de educación y aprendizaje. Un elemento fundamental es reconocer que en cada país existe una diversidad de culturas enorme y que debemos de respetar esas culturas y debemos apoyarlas y debemos velar que nuestro sistema educativo no haga que se pierda la identidad, que no haga que se pierda la cultura. Solamente si hablamos de Costa Rica tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran diversidad de culturas, indígenas, autóctonos. Tenemos chinos o asiáticos, tenemos europeos, tenemos afrodescendientes y de otras latitudes. Es promoviendo una educación integral donde tenemos que reconocer que hay formas de pensamiento y tendencias de vida global, pero que no podemos violentar la importancia de esa multiculturalidad y mucho menos la importancia de las relaciones sociales. En conclusión, en América Latina se debe buscar una mayor forma de unificar nuestras políticas educativas para lograr una mejoría en forma general. Llegar a superar lo que hoy tenemos y ojalá alcanzar las expectativas que buscamos. Buscar a través de la cooperación una mejor pedagogía y aplicar un objetivo común que respete, como les dije anteriormente, la multiculturalidad, innovando a través de métodos que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, como verán, el concepto de hoy de la pedagogía actual en América Latina lo que nos lleva es a cooperar en forma conjunta, con intereses comunes. ¿Alguna consulta? ¿O algún comentario? Con mucho gusto. ¿Observaciones? Tal vez, profe, cuando usted dice una estrategia que unifique nuestras políticas educativas para una mejora general, en sentido un poquito más amplio, ¿a qué tal vez qué se refiere? Ok, conociendo la idiosincrasia y la independencia de cada uno de los países, ¿verdad? Hemos venido hablando de que somos o estamos inmersos en un mundo globalizado y que debemos cumplir con determinados estándares para poder desarrollarnos. En nuestro concepto de vida más básico, todos pretendemos un desarrollo lo mejor posible para cada quien. Por consiguiente, unificando esfuerzos, los países latinos, mal llamados tercermundistas, podríamos, a través de estrategias, a través del, como dije anteriormente, de compartir experiencias,
a través del intercambio de intelecto, a través de capacitaciones conjuntas, a través de adquisición de tecnología para educación. Pueden ver nuestros intereses particulares abajo y unirnos cooperativamente de tal forma que todo lo que dije anteriormente nos sirva para desarrollarnos. ¿Ok? Entonces, si en Chile, que es uno de los países donde llevan la vanguardia en América Latina en la educación, hay experiencias apropiadas, válidas, que ellos se permitan ofrecerle al resto de Latinoamérica esas experiencias propias para que las implementemos. De hecho, Costa Rica toma mucho de ejemplo algunos avances que en Chile se dan. ¿Ok? Pero también vayamos a Cuba. En áreas específicas de medicina, por ejemplo, ellos tienen un gran avance, abriendo fronteras y poniendo abajo intereses políticos y de otro tipo, que pueda existir una cooperación tal cual ellos compartan, pero también de acá, del lado de acá, podamos compartir con ellos. ¿Verdad? Estoy hablando de un ejemplo abierto como Chile y de un ejemplo un poco más cerrado como Cuba. Pero indistintamente, todos en América Latina. El problema es que tenemos países como los vecinos del norte, en donde hay intereses políticos de otra índole que no permiten un avance real. Y no dudo que tengan la capacidad intelectual para ser iguales o mejores que cualquiera de nosotros. Hablo de nosotros, de los países latinos. Pero lamentablemente las políticas mal llevadas por parte de los gobernantes se traen al traste el desarrollo general del país. Si vamos a Haití, para poner otro ejemplo, ahí existe una problemática social y económica propia de una coyuntura, lamentablemente, que la misma naturaleza la ha perjudicado con los terremotos, pero que lamentablemente, de igual modo, las ayudas internacionales en algunos casos son mal enfocadas y quizá lo que se pudo haber invertido en educación se invirtió en otros intereses, lamentablemente, mezquinos de parte del gobierno en favor de pocos y no de la mayoría. ¿Ok? Pero entonces, Yasmín, si lográramos una integración común a nivel latinoamericano, la capacidad intelectual, la idiosincrasia, la cultura, la inteligencia, el conocimiento, nos permitiría tener un mejor desarrollo del que tenemos hoy, en todos los países. Pero privan intereses de otros. Y en muchos casos, inclusive intereses de agentes externos a Latinoamérica. El mayor ejemplo, las corporaciones internacionales, ¿verdad? Que ya discutimos la semana tras anterior, necesitan técnicos. Entonces, es mejor preparar a nuestra juventud para que sea técnico y no un profesional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay circunstancias que se llaman adquirir mano de obra barata. ¿Sí? Entonces, si yo llego a ofrecer mi servicio laboral y digo soy técnico en esta área, en informática, tengo un salario diferente a que si yo llego y digo tengo una maestría
en informática. Puedo hacer la misma función, pero van a contratar al que sea, económicamente hablando, más barato, entre comillas. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún otro comentario? Con mucho gusto. ¿O alguna pregunta? Ok. Yo quiero que ustedes, por favor, consideren que la forma como yo les estoy presentando esta teoría, ahí en cada una de las semanas yo les pongo las referencias a las cuales estoy haciendo consulta, pero también parte mucho de mi experiencia y mi subjetividad, ¿verdad? Entonces, en este caso, que quede claro desde toda perspectiva que es mi opinión, a partir de mi experiencia y a partir de la consulta que puedo haber hecho bibliográficamente. Que quizá en algunas cuestiones pueda tener algún error. Puede ser. Pero Profe, tal vez también que tenga muchas bases. Sí, dígame, con mucho gusto. usted como profe, digamos, o sea, ¿cómo fomenta la multiculturalidad en la pedagogía? Bueno, yo creo que más que yo podría más bien preguntárselo a ustedes. Es decir, a partir de la experiencia que usted ha tenido en mi clase, ¿de qué manera usted cree que el profesor Ademar pueda promover la multiculturalidad? Si es que lo he hecho. ¿Ok? No se me ha ocurrido Ok, preguntarme eso. muy bien. Hay un detalle importante. Hay elementos que quizá son, si estuviéramos hablando en la materia de español, son tácitas o omitidas, ¿verdad? Que están presentes, pero que no necesariamente uno tiene que hacer subrayarlas para que usted se dé cuenta. ¿Ok? Yo, por lo menos, desde todo principio ético y profesional, procuro, Adriana, en primera instancia, respetar las creencias de las demás personas. Ajá. A pesar de mi fe. Comparto con ustedes algunos elementos propios de mi fe, sin tener que decírselos, pero se los he compartido. ¿De acuerdo? He hablado también de circunstancias socioculturales en las cuales apoyo, critico y vuelvo a decirle, eso es multiculturalidad. Aparte de ello, quizá, repito, usted no se da cuenta, pero de forma inconsciente, usted está percibiendo de mí un mensaje que habla del respeto a las Sí, culturas o al género o a otras sí, otros factores. situaciones diversas que existen, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde el momento en que no promuevo una sola línea, estoy respetando todas. No sé si estoy equivocado, por lo menos así lo pretendo. Y vuelvo a decirle, Adriana, lo importante sería que usted en algún momento y al resto de compañeros en algún momento lo valoren, lo sopesen, lo evalúen y me digan, además sí, tiene razón, usted lo hace de esa forma o usted está equivocado, usted no está promoviendo la multiculturalidad. Pero creo que sí lo hago. ¿Ok? Y vuelvo a repetirles, son ustedes los que tienen que juzgar sí o no. ¿De acuerdo, Adriana? Sí, es que, digamos, yo me lo preguntaba porque siempre está bueno, esa constante con las lecturas y con los videos que usted nos pone al final, como de hablar de varas de superación personal, de cultura, de experiencias,
pero es que o sea, mi pregunta era más a usted cómo, digamos, usted cómo lo enfoca desde su punto de vista. Digamos, yo como estudiante lo veo desde todos los videos y todas las experiencias que usted y los compañeros nos comparten, pero yo me lo preguntaba como a usted cómo lo intenciona, ¿me explico? No, Ok, no sé si me explico. ok, se lo resumo en una frase. Primero, con respeto mutuo. Y segundo, sabiendo que mi paz termina donde empieza la suya. Así que usted, a mí no me puede acusar de lo que sea, pero nunca me va a juzgar de que irrespeté a alguno de ustedes y mucho menos de que le quite la paz a uno de ustedes. Entonces, eso es una forma de vida. Entonces, de esa manera lo llevo en la práctica profesional. Profe, me dejó pensando en esa frase. Mi paz termina donde empieza la suya. Es correcto. Entonces, no la transgredo, así que no me roben mi paz, porque yo no robo la de ustedes. ¿De acuerdo, Lucía? Sí. Ok, póngalo entre comillas y pone Ademar Segura. Bueno. Ok. Muy bien, gente. Si no tenemos más preguntas al respecto, vamos a compartir un pequeño video de la temática